Hoy exploraremos una de las figuras más misteriosas de la Biblia. Su presencia es breve pero impactante, y las menciones sobre él parecen surgir en los momentos más inesperados. Apareció en tiempos remotos, muchos siglos antes de Cristo, y su recuerdo resurge en las Escrituras con un halo de misterio. ¿Pudo haber existido más allá del tiempo común de los hombres? Hoy analizaremos lo que la Biblia nos revela sobre Melquisedec y su asombroso papel en la historia sagrada. Estoy seguro de que este relato cambiará tu percepción de la fe. Así que, como siempre, te invito a dar tu like, comentar, suscribirte al canal y adentrarnos en el contenido. Melquisedec, cuyo nombre se interpreta como Rey de Justicia o Mi Rey es Justo, desafía todas las categorías establecidas de líderes espirituales y gobernantes. No pertenece a ninguna genealogía conocida ni se ajusta a los esquemas habituales de autoridad. Su singularidad lo convierte en un enigma crucial para entender los propósitos divinos. A medida que profundizamos en las Escrituras, encontramos que las referencias a Melquisedec aparecen como piedras preciosas ocultas en el vasto relato bíblico, cada una arrojando luz sobre su extraordinario papel en la historia sagrada. Su primera aparición ocurre en una época lejana, aproximadamente 2000 años antes del nacimiento de Cristo. Surge en un momento de tensión y resolución, cuando Abraham regresa triunfante tras una ardua batalla contra poderosos reyes. Luego de una feroz contienda entre coaliciones de monarcas y señores de la guerra, Abraham, el patriarca de los hebreos, emprende su regreso acompañado de sus hombres y de los cautivos liberados. Su travesía lo lleva hasta las encinas de Mamre, un lugar donde la calma del entorno contrasta con la intensidad de la misión cumplida. Es en medio de este panorama que un mensajero irrumpe con noticias urgentes. Entre el susurro de las hojas y la inquietud del momento, Abraham escucha el relato de una desgracia que lo toca de cerca: su sobrino Lot ha sido capturado, arrastrado como prisionero junto con su familia y bienes. Una llama de determinación se enciende en el corazón del patriarca, quien, sin vacilar, se dispone a tomar acción inmediata. Reúne a sus hombres más leales, 318 guerreros entrenados en su propia casa, y emprende una audaz expedición en busca de justicia. La noche se convierte en su aliada mientras avanzan hacia el norte, persiguiendo a los invasores más allá de Damasco. En la oscuridad, Abraham y sus hombres despliegan una estrategia imprevista, atacan en la penumbra, sembrando el caos entre sus enemigos. El sonido de las espadas rasga el silencio nocturno, los ecos de la batalla resuenan en las colinas y, con valentía, los hombres de Abraham consiguen una victoria aplastante. Los cautivos son liberados, los bienes recuperados y el enemigo, dispersado en la confusión. Pero es aquí, en medio de la celebración de la victoria, donde ocurre un evento extraordinario. Abraham se encuentra cara a cara con un personaje enigmático, un hombre envuelto en un aire de majestad y misterio. Su presencia impone respeto y su identidad desconcierta a todos los presentes. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, aparece con pan y vino en sus manos, pronunciando una bendición que resuena a través de los siglos. Desde la penumbra de la historia emerge Melquisedec, el enigmático rey y sacerdote de Salem. Su presencia irradia una luz celestial que trasciende el tiempo y el espacio. Sin genealogía conocida, sin linaje registrado en las Escrituras, aparece de manera súbita en el relato bíblico, una figura que desafía la comprensión humana. El texto no detalla su ascendencia ni explica cómo alcanzó una posición de autoridad. Su existencia es un enigma, y su papel en la historia de la fe es crucial para comprender ciertos aspectos espirituales profundos. La atención se centra en su encuentro con Abraham, un episodio que va más allá de la simple interacción entre dos hombres. Melquisedec no solo es rey de Salem, sino también sacerdote del Dios Altísimo, combinando dos roles que, en la tradición posterior de Israel, estarían estrictamente separados. Este aspecto lo convierte en un personaje clave dentro del desarrollo de la revelación bíblica. Melquisedec se acerca con paso firme, su presencia imponente eclipsa la tensión posterior a la batalla. En sus manos, sostiene pan y vino, símbolos profundos de provisión y comunión. Más que una simple ofrenda, estos elementos parecen señalar una verdad mayor, una revelación que solo siglos después se comprendería plenamente. Abraham,
conmovido por la solemnidad del momento, se inclina en reverencia ante la figura majestuosa que tiene ante él. En un gesto de humildad y reconocimiento, recibe los dones de Melquisedec, comprendiendo que hay algo divino en aquel hombre cuya identidad sigue envuelta en misterio. Entonces, el rey sacerdote alza sus manos al cielo y pronuncia una bendición que resonará a través de los siglos. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Génesis 14, 19-20. Las palabras de Melquisedec sellan un momento de trascendencia espiritual. Abraham, movido por la gratitud y el respeto, responde con un acto significativo, entrega a Melquisedec el diezmo de todo lo conquistado en la batalla. No es solo un tributo material, sino una declaración de fe, una señal de reconocimiento de la autoridad espiritual que Melquisedec representa. Este gesto simboliza la entrega del creyente a Dios, el reconocimiento de su soberanía y la respuesta de humildad ante lo sagrado. El papel de Melquisedec desafía las estructuras establecidas en la tradición israelita. Su sacerdocio no está ligado a la descendencia de Aarón ni al sistema levítico que vendría después. Es un sacerdote de Dios Altísimo, independiente de cualquier pacto nacional o sistema religioso formalizado. Su existencia antes del pacto abrahámico sugiere que su función trascendía los límites de Israel, representando un sacerdocio de carácter universal. Más de 1000 años después, su nombre reaparece en un contexto profético y mesiánico. El Salmo 110, uno de los textos más citados en el Nuevo Testamento, proclama una promesa asombrosa. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Salmo 110, 4. Este versículo, escrito siglos después del encuentro entre Abraham y Melquisedec, señala algo más grande, un sacerdocio eterno, no basado en linajes humanos, sino en un llamado divino. Posteriormente, en la carta a los Hebreos, se revela la conexión definitiva. Melquisedec era una sombra de Cristo, el gran sumo sacerdote cuya obra redentora no dependía de la ley mosaica, sino de un sacerdocio celestial e incorruptible. Así, Melquisedec no es solo un personaje del pasado, sino una clave para comprender la obra de Cristo y la naturaleza eterna de su sacerdocio. Su figura sigue despertando asombro, y su breve pero impactante aparición en la Biblia continúa revelando verdades profundas a quienes buscan entender el propósito divino en la historia de la humanidad. Presenta una visión poderosa y poética del reinado y sacerdocio de Cristo. En el Salmo 110, David describe una escena donde Dios invita a otra figura, también llamada Señor, a sentarse a su derecha. Esta posición representa supremacía y autoridad, resaltando la exaltación y soberanía del Mesías sobre todas las cosas. Aunque el salmista no menciona directamente a Melquisedec, muchos teólogos interpretan este pasaje como una alusión a su sacerdocio, considerando su papel único como rey y sacerdote. En este contexto, Melquisedec surge como una figura precursora del Mesías, cuyo reinado y sacerdocio trascienden lo terrenal y temporal. Así como Melquisedec bendijo a Abraham y recibió el diezmo, Cristo es exaltado a la diestra del Padre como sumo sacerdote y Rey eterno, intercediendo por los creyentes y gobernando toda la creación. La conexión entre Melquisedec y el Señor invitado a sentarse a la derecha de Dios en el Salmo 110 resalta su importancia teológica como tipo de Cristo, prefigurando su obra redentora y glorificada. La similitud entre ambos en el sacerdocio eterno es una de las más intrigantes en la teología bíblica, llevando a muchos estudiosos a ver en Melquisedec un símbolo de Jesucristo. Este enfoque no solo enfatiza su singularidad como personaje enigmático del Antiguo Testamento, sino que también subraya su relevancia profética en la comprensión del papel redentor de Jesús. Algunas teorías vinculan a Melquisedec con otras figuras bíblicas como Noé, Set e incluso ángeles, basándose en la ausencia de genealogía y en su misteriosa aparición sin origen ni final en las Escrituras. Esto sugiere una trascendencia y singularidad que simbolizan la eternidad de Jesucristo. Esta interpretación resalta a Melquisedec como una anticipación del Mesías, cuyo origen y naturaleza sobrepasan las limitaciones humanas. Además, el estudio de la conexión entre Melquisedec y Jesús como sumo sacerdote eterno destaca la correspondencia entre sus funciones sacerdotales.
Mientras Melquisedec bendijo a Abraham y recibió el diezmo, Jesús bendice a sus seguidores y ofrece salvación e intercesión continua ante Dios. El hecho de que Melquisedec no tenga sucesión genealógica definida y su misteriosa presencia en la Biblia apunte a una vida perpetua demuestra su semejanza con el sacerdocio de Jesucristo, que trasciende el tiempo y brinda reconciliación eterna con Dios. Al reconocer a Melquisedec como tipo de Jesucristo, los creyentes son guiados a contemplar la profundidad de la obra salvadora de Cristo, la cual trasciende el tiempo y el espacio, ofreciendo perdón y vida eterna a quienes creen. Finalmente, la tercera mención de Melquisedec ocurre en la segunda mitad del primer siglo después del nacimiento de Jesús, cuando el autor de la epístola a los Hebreos retoma su figura, revelando su importancia en la comprensión del sacerdocio de Cristo. En este texto, Melquisedec es presentado como una figura singular, sin genealogía, sin inicio de días ni fin de vida, prefigurando al propio Cristo como sumo sacerdote eterno. En la epístola a los Hebreos, los capítulos 5 a 7 proporcionan una exploración profunda del sacerdocio de Melquisedec y su significado teológico. El autor compara y contrasta el sacerdocio levítico, basado en la línea de Leví, con el sacerdocio de Melquisedec, establecido mucho antes de la institución levítica. Para quienes no lo sepan, el sacerdocio levítico se refiere al sistema sacerdotal de la antigua religión judía, centrado en la tribu de Leví y, en particular, en la descendencia de Aarón, hermano de Moisés. Según la tradición judía, este sistema fue instituido por Dios durante el periodo del Éxodo, como se registra en los libros de Éxodo, Levítico y Números. Los sacerdotes levitas eran responsables de los rituales y sacrificios en el tabernáculo y, posteriormente, en el templo de Jerusalén, actuando como mediadores entre Dios y el pueblo de Israel. La comparación en la epístola a los Hebreos enfatiza la superioridad y eternidad del sacerdocio de Jesucristo, quien es presentado como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El autor de Hebreos argumenta que este sacerdocio es superior al levítico por varias razones. Primero, Melquisedec bendijo a Abraham, patriarca del pueblo hebreo, indicando su autoridad espiritual y su precedencia histórica sobre Leví, ancestro de los sacerdotes levitas. Además, el autor resalta que Abraham pagó el diezmo a Melquisedec, lo que sugiere la superioridad y autoridad espiritual del sacerdocio de Melquisedec sobre el patriarca de Israel. Otro aspecto clave es la continuidad y permanencia del sacerdocio de Melquisedec, en contraste con la transitoriedad del sacerdocio levítico, que dependía de la muerte y sucesión genealógica. El autor enfatiza que Jesucristo, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, es superior a los sacerdotes levitas, pues es eterno e indestructible, sin estar sujeto a la muerte ni a la sucesión sacerdotal. Esta exploración teológica resalta la importancia del sacerdocio de Melquisedec como un preludio y figura del sacerdocio eterno de Jesucristo. Al conectar a Jesús con el sacerdocio de Melquisedec, el autor subraya la superioridad y perfección del sacerdocio de Cristo en relación con el sistema levítico. Así, el sacerdocio de Melquisedec en la epístola a los Hebreos sirve como fundamento para comprender la obra redentora e intercesora de Jesucristo, quien ofrece salvación eterna y acceso directo a Dios para todos los creyentes. La importancia teológica de Melquisedec en este contexto parece desafiar las normas establecidas en la tradición bíblica. Se le presenta como un personaje inusual, combinando los roles de rey y sacerdote, una dualidad que en la época solía estar separada en las prácticas religiosas y políticas. Mientras que en la cultura hebrea posterior Dios prohibió que los reyes de Israel asumieran el papel de sacerdotes y viceversa. Melquisedec aparece como sacerdote del Dios Altísimo sin relación directa con Israel o con el pacto establecido con Abraham. Este contraste entre Melquisedec y el orden establecido resalta su singularidad y destaca su importancia teológica. Su existencia anterior al pacto con Abraham sugiere que no estaba vinculado a las leyes y tradiciones específicas del pueblo hebreo, sino que servía como un representante del Dios Altísimo para toda la humanidad. Esto lo convierte en una figura universal y atemporal, cuyo sacerdocio va más allá de las fronteras étnicas y culturales humanas. Además, Melquisedec es descrito como bendiciendo a Abraham, reconociéndolo como un instrumento de Dios y otorgándole una bendición significativa después de su victoria en la batalla.
Esta interacción entre Melquisedec y Abraham destaca la autoridad espiritual y el papel del sacerdote como intermediario entre el hombre y Dios, incluso antes de la institución formal del sacerdocio levítico. La comprensión de las implicaciones prácticas y espirituales de la nueva alianza establecida por Jesús, fundamentada en el sacerdocio de Melquisedec, ofrece una visión profunda de la naturaleza de la relación entre Dios y la humanidad. Al contrastar el sacerdocio levítico, con sus limitaciones temporales y rituales, con el sacerdocio de Melquisedec, que es eterno y trasciende las fronteras étnicas y temporales, somos llevados a considerar la universalidad y la eternidad del plan redentor de Dios. Además, la comprensión del sacerdocio de Melquisedec nos invita a explorar más profundamente las verdades espirituales reveladas en Cristo. Así como Melquisedec bendijo a Abraham y recibió el diezmo de él, Jesús, como sumo sacerdote eterno, nos bendice y nos invita a ofrecer nuestras vidas como un sacrificio vivo. Esta realidad nos desafía a vivir en constante gratitud y entrega, reconociendo la supremacía de Cristo en todas las áreas de nuestras vidas. Que la historia de Melquisedec nos inspire. Espero que hayas disfrutado del video. Por favor, suscríbete al canal, deja tu me gusta y haz clic en uno de los 2 videos que aparecerán para continuar viéndonos. Abrazos y que Dios los bendiga.